Muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Collazo Sangarita. Soy un estudiante de la Facultad de Derecho, cuarto semestre de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria. En esta presentación les voy a hacer una breve exposición acerca del proyecto de unificación entre el Código Civil y el Código de Comercio, tanto de Colombia como de Europa. Comencemos. Vamos a comenzar explicando qué es el Código Civil. Nuestro Código Civil colombiano, que es también conocido como la Ley 57 de 1887, lo podemos definir como un documento unitario, ordenado, esquematizado, en donde se reúnen todas las normas imperativas del derecho privado. Es decir, que aquí podemos decir que es un documento o un texto jurídico que trata de regular cualquier tipo de relación existente entre todas las personas. Dicho de otro modo, podemos decir que es la normatividad legal que tiene el único objetivo de regular cualquier tipo de relaciones civiles entre todas las personas, tanto naturales o físicas como jurídicas, tanto privadas como públicas, junto con sus bienes, la sucesión de causa de muerte, las donaciones entre vivos, las obligaciones y los contratos. Ahora vamos a explicar qué es el Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio colombiano, que es también conocido como el Decreto 410 de 1971, ahora lo podemos definir como un conjunto unitario, ordenado y sistematizado, que ahora reúne las normas imperativas del derecho comercial o mercantil, es decir, que es la normatividad que ahora siguen las empresas. Podemos decir ahora que se puede regular las actividades de todas las relaciones mercantiles o comerciales y el seguimiento de todas sus operaciones dentro de una empresa. Entonces, en otras palabras, ya podemos decir que, a diferencia del Código Civil, el Código de Comercio ahora es un texto legal que regula a todas las actividades comerciales que se tiene dentro de una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre el Código Civil y el Código de Comercio? Como ustedes se pueden dar cuenta, en ambos códigos, dentro de sus artículos primero, podemos encontrar una clara definición de lo que consiste el Código Civil y el Código de Comercio. Dentro del artículo primero del Código Civil, ahí podemos encontrar que se comprende que las disposiciones legales sustantivas que logra determinar este Código Civil son los derechos de los particulares, es decir, de las personas tanto naturales como jurídicas, por la razón del estado de las personas, de sus bienes, de sus obligaciones, los contratos, las sucesiones por causa de muerte y las acciones civiles. Mientras que, por otro lado, el artículo primero del Código de Comercio, ahí se comprende el tema de los comerciantes y los asuntos mercantiles dentro de una empresa, que ahora se van a regir por esta disposición de la ley comercial, que es el Código de Comercio. Ahora les voy a explicar en qué consiste el proyecto de unificación entre el Código Civil y el Código de Comercio colombiano. Ya habíamos dicho que el Código Civil es la Ley 57 de 1887, en el cual se determinan las disposiciones de los derechos de los particulares por razón de las personas, de los bienes, las obligaciones, los contratos y las acciones civiles. Su número de artículos es 2684. Mientras que el Código de Comercio es el Decreto 410 de 1971. Aquí se rige en comerciantes y en asuntos mercantiles dentro de una empresa. Algunas veces, en algunos casos, no son regulados en ella taxativamente, por esa razón se decide usar la analogía de normas en cuestiones comerciales que no se pueden regular, entonces se aplica ahora la legislación civil. Su número de artículos es 2038. Ahora bien, el proyecto de unificación, como lo dice dentro de la misma, es una reforma del Código Civil
y su unificación en obligaciones y contratos con el Código de Comercio. Este proyecto es presentado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, liderado por los abogados y profesores José Alejandro Bonivento, Pedro Lanfot y Freddy Andel Herrera. Su número de artículos es 2069. El objeto del código, dentro de su artículo primero, ya quiere poner las disposiciones que determinan los derechos de los particulares por razón del estado de personas, de bienes, obligaciones, contratos civiles y comerciales, relaciones familiares y sucesiones. Mientras que en su artículo 2 ya quiere considerar como fuentes formales del derecho privado la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los tratados y los convenios e instrumentos internacionales. Uno de los elementos más destacados por el Ministerio de Justicia que apoya todo este proyecto de unificación es la constitucionalización del derecho privado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad, la perspectiva de género e inclusión de grupos históricamente marginados y por último la unificación del derecho civil y comercial en materia de contratos y obligaciones. Sin embargo, algunos de los cambios más significativos de todo este proyecto son 5. Primero, la unificación del derecho civil y comercial en materia de contratos y obligaciones. Segundo, la sistemática y la estructura del código. 3. Aquí se elimina el libro de personas. Cuarto, se hace un cambio radical en toda la tradición jurídica. Y quinto, la constitucionalización del derecho privado. Ya que les expliqué en qué consistió el proyecto de unificación en Colombia, ahora vamos a explicar la unificación del derecho contractual en Europa y cuáles son sus implicaciones en Colombia. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país, Colombia, ya es un hecho tener en cuenta que la multiplicidad de regímenes jurídicos que están en Europa constituye un verdadero obstáculo para el libre comercio en Colombia, porque éstas complican a todas las transacciones comerciales dentro de un entorno globalizado a nivel mundial. Por esa razón, en Europa se ha iniciado todo un proceso para poder uniformar el derecho contractual alrededor de todo el mundo, incluyendo en nuestro país Colombia. Ahora debemos tener en cuenta una serie de libros que se escribieron por allá en Europa para poder hacer una verdadera unificación del derecho contractual en Europa. Para esto tengo que introduciros dentro del derecho internacional privado. Lo primero que tenemos que saber es que el derecho internacional privado es aquel derecho que está constituido por los derechos de los particulares que están dentro de las relaciones internacionales. Por esa razón, varios doctrinantes europeos del derecho allá escribieron una serie de libros que los voy a explicar brevemente. El primer libro que se escribió fue los principios del derecho europeo de los contratos. De ahí que se hablan sobre las reglas generales del derecho de los contratos que rigen en Europa. También se editó un Código Europeo de Contratos, conocido también como el Código Grabowski, que habla sobre los contratos en general y de la compraventa por allá en Europa. Y por último se lanzó un proyecto de marco común de referencia para el derecho contractual europeo, que ahí trata en síntesis de los principios generales, de los conceptos, definiciones y reglas modelos que se tienen regulados dentro del derecho contractual europeo. Tenemos que tener en cuenta que la unificación en Europa como tal no se ha formulado, pero sí se está teniendo en cuenta esta serie de libros, entre otros, para poder hacer una unificación en Europa del derecho contractual entre el Código Civil y el Código de Comercio en Europa. Ahora, para finalizar, llegamos a la conclusión de la unificación entre el Código Civil y el Código de Comercio tanto de Colombia como de Europa.
Como nos dimos dado cuenta en ambos casos, nos damos cuenta que en Colombia se lanzó un proyecto de Código Civil de Colombia, la primera versión, que como ya hemos dicho, lo hizo la Universidad Nacional de Colombia, que fueron algunos profesores que ya hemos mencionado y junto a algunos alumnos de allá que hicieron una reforma del Código Civil y su unificación en obligaciones y contratos con el Código de Comercio. En Europa, como también ya hemos dicho, se han escrito una serie de libros doctrinantes en la cual por su lado intenta crear también una unificación entre el Código Civil y el Código de Comercio por allá en Europa. Pero en ambos casos podemos llegar a la firme conclusión de que no podemos olvidar la tradición jurídica de los conceptos de las personas, de los contratos, de las obligaciones, las sucesiones de causa de muerte, las obligaciones en contratos. Tampoco no podemos olvidar el concepto de lo que implica una empresa, las obligaciones de las mercancías, de los comerciantes, de los asuntos mercantiles, entre otros. Pero en ambos casos podemos llegar a la firme convicción de que tanto en Colombia como en Europa se está creando un nuevo Código Civil y Comercial de la nación en ambos continentes. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición y que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.